Bienvenidos a la segunda parte del curso de Datacom. En nuestra primera parte nosotros vimos todo lo que eran los principales componentes de Datacom. En esta segunda parte vamos a analizar qué son las data áreas, qué son las claves, qué son las tablas dentro de los conceptos de Datacom. El primer concepto de entidades que vamos a ver dentro de Datacom son las bases de datos. El ambiente de Datacom puede soportar hasta 5000 bases de datos. Cada base de datos tiene uno o más índices, las áreas de índice llamadas IXX, y cada base de datos puede tener de 1 a 240 áreas. Nosotros podemos agrupar las bases de datos en diferentes áreas. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, 5 tablas, 3 tablas las ubico en una data área, 2 tablas en otra data área, de tal forma que estas 5 tablas van a estar en 2 data áreas que van a estar dentro de una base de datos. Una base de datos tiene un número que va del 021 al 999 en el primer rango. Por ejemplo, esta podría ser mi base de datos 123. Este es el número de mi base de datos 123 y está formado por estas data áreas. Podría tener una sexta tabla que está en una data área sola. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría tener la base de datos 123 está formado por 3 data áreas. En la primera data área tengo una tabla, en la segunda data área tengo 3 tablas y en la tercera data área tengo 2 tablas. En total 3 data áreas para mi base de datos 123. Y también podría tener solamente un IXX para manejar un área de índices para manejar las diferentes claves asociadas a esta base de datos. Otro grupo de entidades son las áreas, propiamente dicho, las tablas y las columnas. Una data área es el almacenamiento, corresponde al almacenamiento físico de las tablas de base de datos. Una data área puede tener hasta 240 tablas y en total una base de datos puede tener hasta 240 tablas. Entonces podrían todas, teóricamente, mis 240 tablas de una base de datos, todas en una sola estructura de data áreas. Pero muchas veces se acostumbra a poner una tabla en una data área, hacer las combinaciones que crean necesarias. Las tablas son conjuntos de filas y columnas. Tenemos las filas, las columnas. Las columnas, por ejemplo, una columna podría ser código de cliente. Entonces aquí yo tengo las columnas, las filas, la columna código de cliente con sus respectivas filas. La unidad identificable, digamos, como acceso a información es una columna. Después tenemos también lo que son las claves. Las claves están compuestas por columnas. Si yo tengo una tabla que tiene un conjunto de columnas, yo podría tener la clave, por ejemplo, esto lo voy a llamar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. La clave podría estar formado por la columna 1 más la columna 4. O sea, las claves no necesariamente son espacios contiguos. Podría ser esto más esto, esto más esto más esto. Podríamos tener diferentes claves. Ahora, como máximo puedo tener hasta 180 caracteres como tamaño máximo de una clave. Dentro de una tabla siempre hay una master key, o llamémosle clave primaria, y una key nativa. ¿Cuál es la diferencia? La master key es la clave con la cual se garantiza o se identifica el acceso lógico a la tabla. La clave nativa es una clave que me permite almacenar la información en secuencia de clave nativa. Entonces yo voy a tener la información para grandes recuperaciones, podría accesarlo a través de la clave nativa y así mejorar mi acceso y mi performance. En la master key voy a estar limitado a que lógicamente la información es secuencial, pero físicamente podría estar almacenada de diferentes formas. En cambio, cuando tengo una clave nativa,
tengo la clave nativa, la información va a estar almacenada a través y ordenada a través de esa clave nativa. Entonces, si yo quiero recuperar 10.000 registros rápidamente para armar un determinado reporte, yo puedo recorrer la base de datos a través de su clave nativa en forma secuencial y sacar la información muy rápido. Ahora, no hay ninguna limitación, la clave maestra puede ser igual a la clave nativa, no hay limitación en ese sentido. Después tenemos elementos como, o entidades como lo que denominamos un elemento. ¿Cómo funcionan los elementos? Yo tengo nuevamente mi tabla aquí con sus columnas, ordenada con sus columnas, y por ejemplo tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. Y aquí tengo un programa que va a acceder a esta tabla, pero en formato de comandos nativos de Datacom, no en formato SQL, sino en comandos nativos de Datacom. Si yo quiero acceder a la información a través de comandos nativos de Datacom, yo tengo que utilizar los elementos. Entonces, yo tengo que usar un elemento. Por ejemplo, un elemento podría ser involucrar a las columnas 2, 3, 4, o otro elemento podría ser las columnas 3 y las columnas 4. Podría ser un elemento 2 y este un elemento 1. Los elementos sí tienen que involucrar columnas contiguas, a diferencia de las keys que podrían estar en formatos diferentes. Pero en el caso de elementos sí, las columnas tienen que ser contiguas. Y me permite manejar hasta 255 elementos por tabla. Si yo quiero acceder la misma tabla, ya no en formato de comandos nativos de Datacom, valga la aclaración, todo el legacy, lo histórico, lo que tiene buena performance en el acceso se hace a través de comandos nativos de Datacom, no a través de SQL. Pero si yo necesito accederlo a través de SQL, necesito tener lo que es una vista. En una vista sí puedo tener una combinación de elementos y podría también mezclar columnas de una tabla y otra tabla, o sea, hacer una especie de join. Yo podría tener un join a través de una vista. Las vistas son usadas exclusivamente por comandos SQL cuando se accesa a Datacom a través de comandos SQL. Y yo puedo tener una vista que está compuesta de varias vistas. Entonces yo podría tener 3 vistas que acceden a diferentes tablas y una vista maestra, digamos, que está accediendo a varias vistas y por definición la vista incluye un conjunto de vistas de segundo nivel. Estas son, digamos, los principales elementos. Repasando, hemos visto base de datos, hemos visto áreas, tablas, elementos para acceder a la información. Tenemos vistas, las tablas tienen keys o claves que podrían ser nativas o maestras o nativas. Resumen, esto es lo que corresponde a nuestro capítulo 2. Y en el capítulo 3 vamos a mirar un poquito de lo que son los comandos nativos de Datacom. Muchas gracias.